venezolana, ella radica en nuestro país ya hace algún tiempo y por supuesto ha observado también con el mismo pesar lo que ha sucedido en los últimos días en su país. Gracias por estar aquí el día de hoy. Es un fraude lo que hemos visto. Sí, bueno, de hecho anoche, bueno, debo decir que si bien es un fraude, que lo es, esta vez digamos que las pruebas sobre por qué es un fraude están a disposición de todo el público. Creo que allí la oposición venezolana ha venido pues aprendiendo y desarrollando un espíritu de resiliencia que ha permitido, con la labor heroica de los testigos de mesa, tener más del 73% de las actas de las mesas de votación que han estado subidas a un portal y que pueden ser consultadas. Y toda la noche estuve revisando actas y bueno, gente que estuvo hablando. Aquí el tema, Nancy, y creo que más temprano lo veíamos con Carolina Bigot, es en una dictadura donde, y lo dice también el comunicado, y lo dicen las pruebas, es cuán probable es que el Consejo Nacional Electoral finalmente sea el órgano autorizado que pueda en este momento ser quien contabilice actas si ya dieron por ganador a... No, tiene que abrirse un proceso. Tiene que haberse un proceso de auditoría donde tiene que haber terceros. Tiene que llegarse a una negociación porque ha quedado deslegitimado como autoridad electoral e imparcial el Consejo Nacional Electoral actual. ¿Y quién le abriría ese proceso? Bueno, justamente eso es lo que está buscando en este momento, ¿no? Hoy hay una convocatoria a las 11 de la mañana, hora de Caracas, a asambleas ciudadanas en todo el país. Y la idea es que, bueno, este es un proceso que tiene que pasar por lo cívico. Esta es una elección que ha partido de una participación cívica, donde los partidos han quedado, digamos, en un segundo plano frente a lo que ha sido el concurso de las fuerzas democráticas y de los propios ciudadanos. Hay una palabra clave que se está mencionando aquí y se menciona también en el comunicado, ¿no? Proceso. Este es un proceso electoral, pero el fraude no se ha consumado, o mejor dicho, se ha consumado el día 28 de julio, pero también es el resultado final de todo un proceso. Es un proceso de transición. Fraudulento, ¿no? Porque desde el momento en el que incluso se bloquea la posibilidad de que hayan candidatos de oposición, que se impide que lleguen veedores internacionales, que un buen número de ciudadanos venezolanos no hayan podido ejercer libremente su derecho a voto. Aquí nomás, hasta el último, nuestros venezolanos estuvieron pugnando porque se instale una mesa en la embajada y eso ha sucedido por presión también con la ayuda de los medios. 1 hora y 45 minutos. Exacto, es decir, el fraude se estuvo cocinando desde el primer momento. Bueno, la falta de condiciones democráticas en Venezuela no era novedad tampoco del periodo electoral. Por algo Venezuela es el único país en la historia de Latinoamérica que se encuentra en segunda fase de investigación por la Corte Penal Internacional. Eso es inédito. Entonces, evidentemente ahí las condiciones básicas para que se diese un escenario electoral viable no estaban dadas. Hay un escenario mínimo de condiciones, pero en Venezuela no había ni siquiera el escenario mínimo desde hace 10 años. Estamos hablando que elecciones presidenciales, las últimas que habíamos tenido, eran las de 2013. Sí. Y después tuvimos las de 2015 con el legislativo y de allí ya no hubo ningún proceso semicompetitivo, que es lo que estamos viendo ahorita, un proceso semicompetitivo, donde, por eso digo que se trata finalmente es de un espacio de transición hacia la búsqueda de condiciones y el respeto de la Constitución, donde el ciudadano ha cobrado un rol protagónico, absolutamente protagónico, porque lo que estamos viendo ahorita de tener las pruebas del fraude ha sido el concurso de las fuerzas políticas con la ciudadanía y el resteo de los testigos. Hubo testigos que se quedaron hasta más de la medianoche, que se pelearon y se enfrentaron a las fuerzas militares para salir con el acta. Aún así hubo parte de las actas que no se pudieron recuperar, pero con el 73% de actas que se poseen, hay una lectura irreversible, porque estamos hablando que es 1-3 la proporción en el voto en favor de Edmundo González. Evidencia hay de sobra.
sabemos a qué nos enfrentamos, no solo desde que ha ocurrido el 28 de julio, sino en esta crónica que tú señalas, por lo menos durante los últimos 20 años. Y yo sí quisiera hacer preguntas cerradas, porque, y con todo respeto lo digo, porque quienes nos ven, peruanos, venezolanos hoy aquí, saben de sobra cuál es el análisis que se está viviendo al otro lado, ¿no? Y hoy Martín Tanaka, que es un analista peruano, propone algo y que lo quiero comentar contigo, porque él dice, al cierre de su columna hoy en El Comercio, derrotar al régimen con sus propias reglas amañadas puede terminar siendo la clave de la transición. ¿Qué debería hacer la oposición en este momento? Porque el camino de la verdad, de enfrentarse con las actas, de impugnar actas, es el camino democrático. Pero no estamos enfrentándonos a un régimen democrático. Entonces, ¿qué debería hacer hoy la oposición tomando en cuenta esto? ¿Cuáles serían las propias reglas a las que enfrentarse? Se ha elevado el costo político en toda la región, porque es innegable que no se podía jugar confiando en el rector electoral. Por esa razón es que se toma la decisión justamente de tener en resguardo. Se ha montado además una red de defensores de derechos humanos. Yo formo parte de Coalición por Venezuela, soy vicepresidenta de Coalición y éramos 106 organizaciones de derechos humanos al pendiente, con organizaciones dentro del país, en 23 países, trabajando con VPNs, trabajando junto con una red de medios de comunicación. Por primera vez todos los medios de comunicación se pusieron al mismo tiempo compartiendo la señal por si acaso a alguien se la quitaban. Entonces, ha habido, como te digo, una plasticidad en trabajar el escenario, entendiendo que las condiciones no iban a ser las condiciones ideales de un país democrático. Hemos visto las protestas populares. Yo ayer mencionaba en otro canal justamente que podía cotejar lo que ha pasado en Caracas en el año 89, las protestas populares del Caracazo, por poner, digamos, el escenario de la crisis y de la indignación que tiene la gente, pero que hoy día está de forma maximalista frente a lo que ha ocurrido. Este es un escenario de fraude inédito en la historia política venezolana del siglo XX y XXI. Nancy, si nos permites, tenemos que ir con nuestra compañera Yulisa Rivera. Ella se encuentra aquí muy cerca, en la Embajada de Venezuela, porque queremos saber cuál es la situación. Tenemos entendido que hay